la de Luxemburgo. Teóricamente, Rosa Luxemburgo se opondría a la autodeterminación y Lenin sería absolutamente partidario de la misma. Ahora, yo personalmente pienso que no es una discusión que atraviesa todas las épocas y todos los continentes y todos los países. Porque con el tiempo uno empieza a entender que la posición de Rosa Luxemburgo no se oponía al derecho de los pueblos a su independencia. Se oponía al país que ella conocía, que era la Polonia de los señores feudales o de los pequeños feudales. Y la historia le da la razón a Rosa Luxemburgo. Porque cuando Polonia ha sido un país libre, pero aliado a la causa de la paz y de los pueblos, es cuando ha sido una república popular. Cuando ha caído el socialismo en Polonia, ha aparecido el fantasma que Rosa Luxemburgo temía. Era una Polonia que vende su independencia al imperialismo norteamericano para invadir, por ejemplo, Irak en el año 2003. ¿Qué tiene que pintar Polonia invadiendo Irak con K el año 2003? Salvo si se ha convertido ella misma, por la voluntad de sus clases dominantes capitalistas, en un agente del imperialismo occidental. ¿Esa es la libertad que concibe Rosa Luxemburgo o incluso Lenin? No. Hay una asociación entre libertad nacional y socialismo, que también hay que entenderla en sus contextos. Porque Lenin hay que entenderlo también en relación con la obra. Claro, 5 minutos, me vas a cortar rápido, pero hay que entender a Lenin. Su tesis la desarrolla Stalin en una obra que Lenin le pide a Stalin que la construya en Viena, que se llama El marxismo y la cuestión nacional, que fue tan famosa que en los 70 se parafraseó aquí en un libro que se llamó El marxismo y la cuestión nacional vasca, que es un desarrollo muy complejo, o bastante complejo, de una realidad que es muy compleja, que encima tiene una realidad en los países del centro capitalista ya imperialista, pero otra realidad que desarrolla Lenin en los países dominados del tercer mundo, ¿no? La cuestión colonial propiamente, que se desarrolla en la internacional que crea Lenin. La tercera internacional es la que abandera a las órdenes de Lenin la independencia de los pueblos. Ho Chi Minh es el agente de Lenin más destacado en la independencia de los pueblos sometidos a los imperios coloniales occidentales. Son cuestión nacional. Ahora, pues estamos en Bilbao, vale, de acuerdo, bien, vamos a ese asunto, ¿no? Entonces, unidad de la clase obrera. Claro, el problema, hay dos extremos ahí, cuestión nacional, cuestión obrera. El problema que tenemos no es tanto la cuestión nacional, sino la falta de una verdadera conciencia de la clase obrera, no como clase en sí, sino clase para sí. Yo vivía unas épocas en lo que subía la conciencia nacional unida a la conciencia de clase. Entonces, eso no se ha desarrollado, como decía el compañero, han claudicado muchas fuerzas políticas, se ha súper exagerado la cuestión nacional, que se convierte a veces en cuestión local, pero es que la cuestión de la conciencia obrera, la conciencia de clase para sí, no nace en los árboles, ni nace cuando uno nace. Eso lo desarrolla Lefebvre, un marxista francés que dice, cuidado, cuando uno nace es hijo de su madre, tiene conciencia de familia. Y le dan un pasaporte, tiene conciencia del país al que pertenece. ¿Y quién le educa a uno que nace que él debe de tener conciencia de una clase obrera, que es un grupo, que debe de tomar el poder y que construye el socialismo? ¿Será la escuela? ¿Será la iglesia? ¿Será las redes sociales? ¿Será Elon Musk? No, es el partido de la clase obrera. ¿Y dónde están los partidos de la clase obrera que educan en que los obreros tienen el deber social de tomar el poder político, no solamente de resolver las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, cuestión nacional, cuestión de clase, van unidas, pero hay que analizar los dos extremos, que son los que Lenin, 5 minutos, esto da para un pequeño seminario de como 20 años o una cosa así. Discúlpenme por mi incapacidad de sintetizarlo. No, yo soy el administrador de la página web Abertzale Comunista. Un poco os puedo contar, yo no soy muy dicho de andar dando mítines y tal. De hecho, soy militante de base, sin más. Militante de base, como decís vosotros. Lo que pasa que
desde el principio empecé a militar en una organización, voy a comentar un poco el tema, cómo hemos llegado aquí. Empecé a militar en Euskal Herriko Comunista, EHK. El compañero Ejido estuvo en el principio, yo 10º cuarto, tú igual no importa. Sí, claro, el Sí, ya, sí, muy buenas. ¿Y el logotipo? Precioso. Yo creo que se murió. Sí, pues buenísimo. Bueno, empezamos a militar en Euskal Herriko Comunista. La idea, en principio, era pues, aglutinar a los comunistas de Euskal Herria, como tú has explicado antes, que dentro de la izquierda abertzale en aquel momento éramos como demonio. Sí, era así. Sí, Recordarás, sí. Entonces se trataba un poco de aglutinar aquí y allá, que había pequeños conatos de comunistas, gente, alguno que era visible públicamente, otros que no, y al final se formó la organización. La organización tiene un recorrido, llegado hace, pues igual hace unos 10 años así, vimos que habíamos hecho la siembra que nos habíamos planteado en Euskal Herria, había en sitios y en organizaciones que habíamos un poco echado las semillas del comunismo, y ya el tema no tenía ya más recorrido. Creímos que ya hemos acabado con lo que podíamos hacer por nuestro objetivo, y entonces un grupo de personas se deshizo, el EHK desapareció, pero había un grupo de personas que, viendo que teníamos un trabajo desarrollado de la página web de EHK, de libros bastante majos, decidimos, oye, vamos a seguir con el tema, porque parece ser que en Euskal Herria no hay mucha información para la gente que quiere ver qué ha pasado con las asambleas de la Erakunde, qué pasa con el marxismo, qué es cada cosa, cada grupúsculo, cada secta marxista, que las hay, sectas comunistas hay la hostia de ellas. Entonces entendimos que, bueno, vamos a seguir un poco con esto, pero en vez de ser organización partido, vamos a ser un fondo documental. Y ahí empezamos el proceso. Y bueno, te planteas, bueno, ¿qué hacemos lo primero? Pues los clásicos. Marx, Lenin, Stalin, Papá, Enverosa, todo esto, empezamos a hacerlo, pero joder, vemos que esto era la hostia. Porque el proceso, un poco voy a explicarlo a grosso modo, el proceso es la hostia, como ha dicho el presentador. Tienes que coger los libros, escanearlos, hacer el OCR, tener un OCR en condiciones, luego pasarlo a Word, y después de pasar la Word, empezar página por página, línea por línea, todo el libro, cotejarlo con el original. Porque claro, al pasarlo a OCR hay un montón de errores, pero de la hostia. Incluso errores de la propia imprenta que lo hizo en su día. Hemos ido corrigiendo todos. Y al final eso supone, por ejemplo, para las 55 obras de Lenin, es casi un año de trabajo, 8 horas diarias. Es decir, pero tuvimos la suerte de que donde trabajamos hubo un ERE, yo con 57 años nos echaron a la puta calle, pero claro, dejamos de trabajar asalariadamente, pero seguimos trabajando, porque no tienes por qué dejar de trabajar. No es trabajas asalariado, pero trabajas ¿para qué? Para la empresa obrera. ¿Cuál era el trabajo? El trabajo era diario, 8 horas trabajando en el ordenador, haciendo los libros. ¿Para qué? Para que la gente se pueda formar, tenga un sitio, un referente en el que poder ver y estudiar lo que han hecho otra gente y bueno, para formarse. Y bueno, a partir de ahí ya, pues empezamos a hacer, nos costó un año hacer el Lenin, y tiene un tema que para mí es importante. Anduvimos locos buscando cómo hacemos para que los libros, cuando se haga un debate, se referencien con tal libro, en tal página, tal y cual. Claro, porque cada uno, tú imprimes un libro y pones el pie de página, el número, el que te sale. Depende si es A4, A3, A5, lo que sea. Y se nos ocurrió lo que hemos hecho en este, que es en un lateral, en todos los libros, los 1000 y pico que tenemos publicados en Abertzale Comunista, en un lateral está puesto el número del libro original de referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú haces un debate con alguien y quieres cotejar algo, puedes decir de qué página es, dónde estaba, la cita concreta y tal, y es una referencia real sobre el original. Eso también nos llevó un tiempo. Y bueno, no voy a insistir más historias. Y ese es el proceso. Nos ha costado la hostia. Es un trabajo técnico de 8 horas todos los días en el ordenador durante un montón de años, hacer una militancia de base, que eso es la militancia, hacer un trabajo con humildad. Acabas el trabajo, te vas a casa y aquí nadie te conoce. Tú has hecho el trabajo. Ese es el trabajo militante del comunista. Y por lo menos lo que hacemos nosotros.
y seguimos en ello. Tenemos publicado más de 1000 y pico libros, todos están cotejados con el original, página a página. De hecho, en internet, no sé si conocéis, está Internet Archive, bien, pues eso se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos permiso para publicarlos ellos, porque los que hay en marxist.org pesan la hostia los libros, entonces la gente no puede bajarlos, pesan un montón de gigas. Claro, esto no pesa ni hostias. Y si tienes un libro electrónico en un ebook, es que te puedes, yo tengo metido miles de libros de todos los que he publicado y no tienen nada, te lo vas echando hostias. Entonces ellos nos pidieron también el permiso, de hecho ya lo han publicado. Y hablaron también con marxist.org para que también publicaran estos libros y todavía están un poco pensándoselo, por eso tienen su línea estratégica, que bueno, es la que ellos tienen. Y de hecho se han puesto en contacto los de Internet Archive con otras empresas que están interesadas en publicar libros de ese tipo, pues para animarles que cojan de ahí el material. Nosotros están publicados en ebook y en PDF, pero un PDF perfecto. Y entonces, si alguna organización está puesto en la página web, si alguien personal o una organización quiere el libro en Word, para luego ellos darle el formato que quieran, cambiar las letras, cambiar lo que sea, nos lo pide y de hecho estamos mandando a la gente que nos pide para que lo haga. No me enrollo más, Creo que, pues eso, que estoy encantado. Yo no creí que iba a verlo imprimido, estoy emocionado. Cuando me has enseñado y he visto que está tal cual, además que lo has dejado tal cual matizado, y estoy impresionado. Y estoy hasta emocionado, de verdad. Es una pasada. De hecho, ya te he comentado que ha habido gente que, como tenemos el email ahí, está a pie de página, bueno, al principio de la página, hay gente que nos escribe pidiendo dónde conseguir los 55 tomos de Lenin y tal. Antes no sé, no son de giras porque vendían sueltos, te he comentado. Pero bueno, ahora ya les decimos dónde tienen que referenciarse y es aquí, la rienda. O sea, muchas gracias. Es que O sea, este es el primer libro que se imprimió a partir de vuestro trabajo. Os queríamos dar uno de recuerdo, un agradecimiento. Y luego queríamos tener un detalle con cada uno de vosotros que versa sobre... Toma, esto para ti también. No me jodas. Sí. De todas formas, te voy a comentar, los índices están también, los 55 índices. Quiero decir, es que he visto en el texto que faltaban los índices, los tienes todos referenciados. Está contento Lenin esta vez. Gracias a vosotros y a todos. Muchísimas gracias.